darle la bienvenida a la señora Sara Agensen al Congreso y, sin más dilación, comentarle algunas cuestiones que espero sean de su interés. Creo que estos presupuestos que se pretenden aprobar pecan de una gran falta de flexibilidad al estar concebidos para otra situación económica y me atrevería a decir casi para otro país. Me parece un acto de voluntarismo. Una gran parte de las partidas de este Ministerio se han incorporado al proyecto de los presupuestos generales del Estado en los meses justo anteriores a la aparición de la pandemia o inmediatamente posteriores. Es decir, no se tenía conciencia de la profundidad de la crisis de la primera ola COVID y de, como decía San Ignacio, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Por lo tanto, de lo inoportuno de aplicar medidas que ya no tienen nada que ver con el marco general económico para el que estaban pensadas. Paralización de gran parte del comercio global, bajada impensable de los precios del petróleo, bajada inimaginable de la demanda energética, ausencia casi total de turismo y los miles y miles de trabajadores que están en ERE, los casi 1 millón de parados que se nos han declarado últimamente y la situación catastrófica del mercado laboral. Es decir, España es otra de la que era el 8M. Asimismo, todas estas medidas que se prevén dependen de leyes que no están todavía aprobadas y que se deberían de rectificar estando aún a tiempo. Se debería ser mucho más cauteloso, teniendo en cuenta que las prioridades de la sociedad española han cambiado como de la noche al día. Además, nos habla de que depende también de acuerdos con las comunidades autónomas y transferencias que hay que hacer, y hemos asistido al triste espectáculo de lo que ha sido el dime y el direte de todo el tratamiento sanitario en España y la falta de capacidad de interlocución entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Y si fuera por la cantidad de absorción de, en vez de dinero, de CO2 de las comunidades autónomas, no tendríamos problema de cambio climático en España. Tampoco voy a entrar en la falta de financiación por la caída de la economía que nos aboca, en caso de llevarse a cabo, a un gigantesco déficit y deuda que pagarán las generaciones futuras, de las que somos responsables, aunque no tengamos plan de natalidad. Además, la confluencia del interés europeo en promover a toda costa la descarbonización de Europa y la desgracia del hundimiento de nuestro PIB por la pandemia nos prometen fondos de recuperación, transformación y resiliencia de 6.805 millones de euros, nada menos. ¿Cómo nos garantizan que estos fondos se empleen? Pues una buena parte de los que tenían previsto, y hacen falta programas y proyectos concretos para que realmente lleguen y no se pierdan, como en la asignación anterior, del 2014 al 2020, sucedió, en la que el 70% de estos fondos de cohesión no se llegaron a ejecutar. Estos presupuestos son opacos. Detrás de una veintena de programas se reparten 12.307 millones de euros entre una jungla de siglas de secretarías, organismos, consejos, institutos, agencias, planes y conceptos como transición justa, resiliencia, recuperación o mitigación, depurados durante años en todo tipo de congresos, encuentros, cumbres, tratados, acuerdos, compromisos que al final nadie ha votado. De momento, les reconozco que están ustedes creando una nueva jerga burocrática, climática, capaz de esconder la realidad. Todo tras el gran iris multicolor de la COP. El gasto total de personal de este año se ha incrementado en más de 1.000 millones de euros, un 4,5% respecto a los presupuestos generales de Estado de 2020. Así, por ejemplo, una energía aún antieconómica como el hidrógeno verde se destina 600 millones de euros. ¿Nos puede explicar concretamente en qué proyectos? ¿No debería hacerlo directamente la empresa privada? ¿Qué sistema de evaluación y control va a emplear? ¿Qué beneficio reportará a nuestra economía? Para Vox, el mix energético se debe ir variando, pero progresivamente, aceptando las energías renovables que nos ayudarán a aumentar nuestra autonomía energética y a disminuir nuestra dependencia de importaciones de petróleo y gas, pero teniendo mucho más al autoconsumo y a la generación distribuida con plantas más pequeñas y cercanas y evitando extensísimas plantas fotovoltaicas que nada tienen que ver con la ecología. ¿Qué partidas y de qué manera se van a emplear los 1.900 millones de euros dedicados al desarrollo masivo de energías renovables? El PINEX se compromete a instalar
30 gigavatios en fotovoltaica hasta el 2030, 27 gigavatios de eólica y 7 gigavatios de solar térmica. 30 gigavatios de paneles solares, más o menos, a grosso modo, serían unas 60.000 hectáreas de terreno. Si las ponemos todas juntitas en campos, como pueda ser en Ávila, he recibido protestas de 700 por un lado y 200 por otro, en Tordesillas, en León, los ayuntamientos no lo han permitido, en Cáceres, por ejemplo, de 1.500 hectáreas. Todo eso con la ecología tiene que ver poco. A nosotros nos gustaría que fuera un proceso mucho más directo, que realmente creara puestos de trabajo y estuviera destinado al autoconsumo y a la generación distribuida, ¿no? A ver, me he perdido. ¿Qué industria se va a implantar y desarrollar en España para que toda esta inversión redunde en una modernización de todos los sectores implicados? Al Grupo Vox le preocupa la incidencia de la incorporación de energías tan intermitentes que tenga ya sobre la encarecida tarifa eléctrica, que se está mostrando como un factor muy limitante de nuestra competitividad industrial y desincentivadora del ahorro en la economía doméstica por la gran mochila del déficit tarifario que sigue sin abordarse. Nos preocupa también la decepción que les ha supuesto a la industria electrointensiva estos presupuestos, que se han quedado en un 25% de lo prometido en costes de compensación de CO2 y abandonan el alivio que les suponía la interrupcionalidad, y que ahora no ven salida al escalón tarifario con estos competidores de Europa, como Francia o Alemania, que tienen una energía más cara por su apuesta renovable, no la aplican a su industria. Nos gustaría que explicara cómo afectan estos presupuestos a la tarifa eléctrica y a nuestra competitividad. El Gobierno debería respetar la neutralidad tecnológica y que fuera la propia sociedad la que se fuera decantando por una u otra tecnología, y esto es especialmente llamativo en el vehículo eléctrico, necesitando ahora especialmente la sociedad española de un plan... Vaya finalizando, por favor, señor Requejo. Intentaré. Que retire la circulación los más viejos y contaminantes que están en manos de las más desfavorecidos y con esta nueva crisis están todavía más lejos de poder permitirse el modelo eléctrico. Dentro de este mix energético de energía nuclear aporta 1/5 de la producción eléctrica anual y tiene la problemática de una excesiva carga impositiva que amenaza con que los propietarios echen definitivamente el cierre. Lo último, el impuesto catalán a la regeneración, que supone 100 millones de euros anuales, y el Gobierno nos recurrió al Tribunal Constitucional por ese afán recaudatorio y supone una doble imposición. A todas estas, ahí dicen de movilizar inversiones. Tienen ustedes, por ejemplo, el ATC paralizado, que supondría 1.000 millones de euros sin tener que recurrir a los presupuestos. Has cedido un minuto ya de su tiempo. Bien, muchas gracias. Hay otros grupos esperando terminado. para comparecer. Terminado, muchas gracias. A continuación, tiene la palabra